Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8:04 de la noche. Soy Ernesto Rivera. El origen de los títeres y de las marionetas es antiguo, muy antiguo. Hay registros del genial historiador Heródoto que dicen que los antiguos egipcios ya usaban marionetas en sus ritos para estimular la fertilidad del río Nilo. Hay registros de 1700 en Lyon, Francia, de un titiritero llamado Laurent Morguet, y el teatro de los títeres también tiene una fuerte raíz en Italia y en España con el Quijote de Cervantes. El teatro de títeres tiene además una rama muy particular y muy difícil, que es el teatro para niños. Captar la atención de los niños, hacerlos reír, convencerlos, es un arte increíblemente difícil. En Costa Rica tenemos un dramaturgo infantil que desde hace décadas trabaja en eso. Es titiritero casi de nacimiento. Psicólogo con énfasis en Asperger y autismo, dramaturgo y productor de TV, y está con una remake de una obra de teatro que le produjo el Teatro Expresivo. La obra se llama Shh, el miedo se fue a dormir. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, qué bien, no nos dormimos todavía. Así es, así es. Qué bueno, qué alegría. Estoy muy contento de estar aquí, de nuevo en esta casa que me acogió desde el 85 que vine a este país. Qué bueno. Qué maravilla que el Teatro Expresivo te produjo este relanzamiento de esta obra. Sí. Contanos un poco de qué va la apuesta y cómo es ponerla en medio de una pandemia. Sí, es importantísimo, porque esta obra fue hecha en el 97. En 97, y se fue hecha para tocar los miedos de los niños y todo. Ahora el Teatro Expresivo la montó hace 2 años, 3 años ya lleva, remontando y remontando, y en esta época es especial, porque justamente donde hay un miedo por esta pandemia, los niños están sufriendo mucho, el miedo, el estrés. Los niños y los adultos ni te cuento. Sí, los adultos también. Especialmente los adultos, porque el miedo de los adultos se simboliza, pero es en realidad el miedo a la muerte. Los niños lo hacen diferente, el miedo lo simbolizan de otra forma, pero siempre es el miedo a la ausencia, al no existir. ¿No es cierto? ¿Por qué le tenemos miedo a la oscuridad? Porque no nos vemos o no nos podemos reflejar en otro. Entonces, al no vernos, no existimos. Claro. Es como esa gente que va a la playa y pone la música a todo dar y todo. Es porque el sonido a ellos los hace sentir que están vivos. No pueden disfrutar de la naturaleza, el silencio, eso no. Tienen que poner sonido para sentirse que están vivos. El tema del miedo, la obra se vuelve completamente actual en esta pandemia, porque el miedo y las sensaciones contradictorias tienen que ver con la incertidumbre, esto que estás planteando. ¿Cómo abordar esto en una obra para chicos? Bueno, en realidad el elenco es maravilloso, y en el texto de la obra lo dice, todos tenemos miedo, lo importante es no despertarlo, porque si lo despertamos nos paralizamos. Entonces todos tenemos miedo, lo importante es tratar de pensar. En este caso la niña llamada Sofía, que lo hace Karina Mora, ella lo que dice justamente es vencer los miedos con la inteligencia y la sabiduría. Pensar por qué tenemos miedo a tal cosa, y reflexionando. Y ella va a la casa del tío, porque los papás van de viaje. Ajá. Y se queda en el cuarto y empieza a generar los miedos que uno... Cuando uno escribe de uno mismo. Yo me acuerdo cuando iba a la casa de mis abuelos, el olor de los roperos viejos, a mí me daba miedo. O el mirar abajo de la cama, pensando que va a salir algo. Totalmente. El miedo también a la puerta que se cerró solo por el viento. El miedo a la oscuridad, que uno le tiene ganas de orinar, y muchas veces hasta uno se orinaba en la cama por no ir a prender la luz, porque le daba miedo llegar a la perilla de la luz, ¿no? Claro. Ahora, el teatro es un arte superpotente. Sí. Es decir, como
como herramienta para movilizar emociones es súper potente. Lo difícil es cómo aplicar esa herramienta en unos tiempos en que la gente está tan pegada a las pantallas. ¿Cómo llevarla al teatro y...? Bueno, de hecho el de teatro expresivo ha estado promocionando la obra y vendiéndola, podríamos decir, vende la obra a empresas privadas y todo, y hemos ya hecho 2 presentaciones excelentes en diferentes centros comerciales a nivel, ¿cómo se llama?, digital. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace en vivo, digital, en plataforma digital en vivo, y los niños hasta contestan y todo. Hay una interacción. Una interacción lindísima. Al final contestan y todo. El otro día tuvimos, en esta del miedo se durmió, tuvimos 397 personas vía internet. Impresionante. Una de las maravillas del teatro también es la capacidad que tiene el teatro, los textos teatrales, Sí. de conmover al espectador. El teatro uno ve, piensa en las grandes obras teatrales, en Shakespeare, en Lorca, en Tennessee Williams. Son esas obras que lo dejan a uno, ¿verdad?, Sí. temblando. Es esa capacidad de conmover. Yo sé que vos hace algunos años tuviste una experiencia con una niña que había pasado por un abuso sexual. Sí. ¿Cómo es, digamos, cómo conmover a un niño con la risa, con estas cosas, ponerlo en contacto con esas emociones que son tan difíciles de asimilar? Lo que tiene el teatro es mágico, en el sentido de que, o los talleres teatrales o artísticos, es que los niños se sueltan a hablar. Muchas veces no los escuchamos a los niños y es por eso. Yo digo que el teatro para niños es terapéutico. ¿En qué sentido? La televisión es una pantalla, uno se comunica, pero el niño no puede dialogar con una pantalla. Lo mismo pasa ahora que decías con el internet y todo. El teatro lo que posibilita es ser escuchado. El niño participa y es escuchado. Por eso me gusta mucho la participación de los niños. No para que dominen la obra o te hagan la obra, sino que uno lo que hace es participar y escucharlos. Y entonces al ser escuchados ellos se sueltan. Y lo mismo pasa con esta niña que me contó y muchos más, cosas que he escuchado de los niños y las niñas, pero es ese diálogo que se establece y algo muy importante, usando el humor, no reprimiendo, porque si uno entra reprimiendo o con cierta moral, ya moralista, moraleja, el niño se cierra. Entonces hay que ser abierto, aceptar todo lo que ellos dicen. ¿Te acordás del programa del taller de Fernando? Mucha gente dice Muchísimos años aquí en esta casa. Sí, que mucha gente todavía me sigue diciendo si esos niños estaban preparados. No estaban preparados, sí. No, que ellos hablaban y podían decir lo que querían. Y muchas veces uno tiene que escuchar y tratar de guiar lo que quiere, pero ellos decían libremente. Entonces la gente decía eso, el niño está preparado porque dicen cosas maravillosas. Ahí entra el oído, ¿verdad? Claro. El oído del... La escucha que decimos en psicología. Eso, el oído del actor, del dramaturgo y del psicólogo. Vos combinás esas 3 disciplinas y creo que te funciona muy bien a la hora de establecer esa interacción con los niños. Sí, es que el teatro hay que entenderlo, el teatro es salud. ¿Por qué salud? Porque nos hace, además de reflexionar y de hacer un reflejo social, porque nosotros no es que hacemos una revolución ni tampoco podemos cambiar, pero sí la gente toma un sentido diferente de la vida, ve la vida de una forma diferente. Es salud mental. En realidad todas las artes, sí, es salud mental. La danza, todo. Uno siente algo, se libera y, como podríamos decir, baja el estrés y baja el dolor y todo. El arte como salud mental, me encantó esa frase. Sí. El arte en general tiene la capacidad de permitir soltar presión, Sí. ¿verdad? La gente expresa lo que siente, lo expresa desde cuando hace música a cuando está en un coro Sí. o pinta. Sí. Y la gente se emociona y muchas veces uno no llora. Porque esa mala costumbre de que los grandes no lloramos, pero uno viendo algo y se emociona, está llorando. Y eso
también es una cosa de liberar tensiones, de liberar aquello que está reprimido. Hay pocos espacios hoy en la vida contemporánea y además ahora con la pandemia le da un giro de tuerca peor, más represivo. Hay pocos espacios para expresar las emociones. Y ahora con esto de que no nos podemos tocar, yo recién tuve el instinto de darte la mano y uno se reprime y dice, no hay que darse la mano, no hay que darse un abrazo. Eso tiene un impacto muy fuerte sobre la gente, ¿verdad? Que eso es lo que me da miedo después de esta pandemia, que quedemos tan rígidos y con tantas restricciones, no solo restricciones de contacto humano, sino restricciones también podríamos decir, leyes y todo, lo que más o menos Freud dice en El malestar de la cultura. Cuanto más represión hay, más tensión y más violencia va uno conteniendo. Entonces eso es lo que me preocupa. Suponete los niños que ya no, cuando van a jugar con otro niño, no juguemos al quedó, suponete, porque nos tocamos, al pasamano, no, porque me ensucio las manos, ¿dónde me lavo? Todo esto es una represión que genera también tensión, ¿no? Totalmente, es algo a lo que creo que la sociedad en su conjunto y el arte, el arte puede aportar más que un granito, un montón de granitos de arena para soltar esa tensión. Claro, claro, y porque el teatro o las artes en general al niño lo liberan, lo hacen simbolizar el miedo. Porque el niño, lo que te decía al principio, simboliza diferente este temor a la oscuridad, a la ausencia. Siempre el niño tiene temor a ser, ¿no es cierto?, desprotegido, que los papás se vayan y no vuelvan. Totalmente. Ese miedo existe en ellos. Entonces, por medio del juego, porque el teatro es juego. Siempre les digo a mis alumnos que el teatro es juego. Yo doy clases de teatro hace 22 años en el Instituto Educativo Moderno y ahí... Entonces, les digo lo mismo, que el teatro es juego y los niños juegan todo el tiempo. Entonces, a veces nos cuesta más a los adultos jugar como niños. No, totalmente. A los adultos tenemos casi, sobre todo los adultos urbanizados, contemporáneos y metidos dentro de una computadora, las posibilidades que tenemos de jugar son mínimas. Sí. La interacción, la posibilidad de hacer algo que no tenga una segunda intención, más que divertirse. No lo hacemos. El juego te permite hacer las cosas no para ganar dinero, no para aprender, no, ¿para qué jugamos? Para jugar, para divertirnos. Sí, y también liberar tensiones y todo. Ahora que decías del juego, hay una obra que también montó el Expresivo y que la está también ofreciendo a las empresas y todo. Es el miedo, ¿y ahora qué jugamos? Y es una obra donde los niños juegan, buscan la forma. Uno está dentro de la cochera que no puede abrirla porque se fue la luz. Otra niña juega desde la ventana de su casa porque no la dejan salir. Otra niña juega atrás del muro y se comunica por medio de emojis reales. Suponete, para decirle a los niños de que no sean payasos, le tira un zapato de payaso. Después, ¿cómo se llama? Le tira una rosa y se llama Rosita. Y hay un niño que lo hace Momo, le decimos. Él hace de niño que está en la calle y une todos, porque ese sí juega en la calle. Pero entonces buscan la forma de jugar. Uno de adentro de la cochera, la otra niña en la ventana y la otra niña atrás del muro. Fernando, vos naciste en Santa Fe, sí, en Argentina, en el barrio Centenario. Sí. Y a los 7 años debutaste en tele con una marioneta que había hecho tu papá. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Tu papá era titiritero? Mi papá, bueno, fue abogado y fue director de comunicaciones de la provincia de Santa Fe y él hacía títeres. Cuando nací yo tuve que dejar de hacer títeres, lo hacía como hobby. Y después cuando yo tenía como 7 años empezó a sacar sus marionetas y empezó a arreglarlas. Y me regaló 2 marionetas y nos hizo el teatrino y todo. Y empezamos con mis hermanos a jugar y con los vecinos, a hacer obras. Íbamos a los cumpleaños, imagínate, por la comida. En vez de pago, nos tenían que dar comida. Claro, vivimos esa época, como dicen aquí, con pega.
allá le decimos el empacho. Porque íbamos a comer como locos. Además, yo nací, mi mamá era directora de la escuela de ese barrio, del Centenario, que es un barrio donde a 300 metros está la Villa Miseria, y es un barrio muy, muy pobre pero mis papás fueron líderes del barrio. Y yo creo que ese barrio fue el que me marcó la vida porque ahí creábamos juego con lo que sea. Hacíamos de todo. Pero vieron lo que hacíamos. Hacíamos arco con flecha, con rama, y llegaban hasta 100 metros. Jugábamos al tarro con papeles. Yo ponía una escoba y una tela y hacíamos títeres. Y cobrábamos un peso, sería un colón, y poníamos ladrillo con tablita, y todos los días había que hacer una obra improvisada. Y de ahí uno saca creatividad, ¿no? A los vecinos. Ahí ese hogar y ese barrio y esa época te marcó también para tener una sensibilidad social. A lo largo de toda tu carrera has tenido siempre, obviamente desde el arte, pero un arte muy enfocado en lo social. Sí, porque aprendí a no juzgar en ese barrio, sino a entender. Suponete, enfrente teníamos prostitutas, porque había un prostíbulo, al lado teníamos a alguien que era un delincuente, que mi papá le consiguió trabajo y viera cómo cambió. Eso lo curó con trabajo. Sí, y además el apellido era Piraña, imagínate. Piraña, y ahora es el señor Piraña, porque le consiguió trabajo y cambió totalmente. ¿Qué te muestra esto? Que uno es el factor de resiliencia de la gente, de esa gente. Mucha gente, él ayudaba a nivel de derecho, hacía derecho social. No le gustaba litigar, sino hacer derecho social. Entonces, el barrio es una maravilla, como nos quiere, porque fuimos como líderes en ese barrio. Qué bueno, qué bueno cuando la gente se entrelaza a su comunidad de una manera horizontal, no como el señor abogado, ¿verdad? Sí, sino sí. que las profesiones puestas al servicio de la gente. Bueno, de hecho en ese barrio no había agua potable. En una época. Entonces había agua pública que se llamaba, había que ir a 300 metros a llenar el agua. Entonces mi papá dice, pero ¿por qué no hacemos un pasamano? Los fines de semana ponemos a todos los vecinos que pasen y llenan sus tachos de agua. Tanque. Y entonces eso es lo que hacían. Hicimos pasamano y llenábamos con agua. Entonces era divertido para los niños y para los grandes, y ahí teníamos agua. Después llegó el agua, era un barrio que no tenía cloacas también y todo eso, ¿no? Entonces era y otra cosa, no había, en ese tiempo, no había mucha plata, entonces mi papá lo que hacía para bañarnos con agua tibia, porque hacía frío, era poner un... El invierno santafesino bravo. Un tacho y poníamos agua y un tubo de agua con un tarrito y un huequito, y esa era la ducha. Porque mezclábamos agua fría con caliente y entonces así nos bañábamos. Es siempre en épocas, y eso aplica muy bien para estos días, siempre en épocas duras, de problemas difíciles, de grandes desafíos, siempre la apuesta por la solidaridad y la creatividad es una solución virtuosa. La creatividad ayuda para todo, por eso las artes, la vivencia. Suponete en el ejército, nos tocó ir al campo de práctica y ahí lo hacen a uno sufrir. Entonces, ¿qué hacían en el baño? Hacían zanjones para defecar, entonces hacían zanjones, ¿no es cierto? Hacen barro. ¿Qué pasa? Cuando llueve, uno se resbalaba y caía en el zanjón de al lado, entonces se llenaba de olor y todo. De eso veo llantas de camiones, llantas de moto, llantas de carro. Entonces digo, pongo una llanta de camión, después una llanta de carro y una llanta de moto. Queda como un cono. Y era una plataforma. Un excusado maravilloso. Eso lo hice yo. Al otro día ya había 2 o 3, ya al otro día había 5. Cuando fueron a cerrar eso, el cabo decía, ¿pero quién fue el desgraciado que hizo esto? Con razón venían con tanto gusto al baño. Hay que usar la creatividad. Nadie dijo nada, calladito, porque si no nos pegaban un baile. Claro. Hablando de tu trayectoria y de la creatividad, vos durante años siempre has sido dramaturgo infantil, titiritero, y durante años tuviste el taller de Fernando en esta casa,
Pero también hay un detalle que, revisando ahora un poco la trayectoria, que me llamó muchísimo la atención. Vos fuiste el monstruo del Saprissa. Vos tuviste el títere del monstruo del Saprissa. Yo lo hice, claro, hice el ¿Cómo, monstruo. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue... Porque ahí se mezcla también con otra enorme pasión, también de los dos países, de Costa Rica y de Argentina, el fútbol. Sí. Además, vos sos de Colón de Santa Fe. Sí, Colón de Santa Fe. Hincha. Porque es el barrio a 300 metros. Yo jugaba a básquet en primera división. Cuando vine aquí ya había que hacer todo lo que era el trámite de ¿no es cierto?, de hacer el pase internacional y todo, entonces era mucho enredo. Entonces dejé de jugar básquet, pero jugué en primera división en Colón de ¿Y cómo Santa Fe. fue a ser el monstruo del Saprissa? En ese momento salió Musculito, que era un monstruo que habían dicho en México, que era Musculito, le pusieron y lo silbaron y todo, y eso fue un domingo, el lunes a la mañana, a las 7 de la mañana me estaban llamando que fuera a reunión directamente, entonces me dice, ¿y te animás a hacer el monstruo? Y yo... sí, pero no sabía que después venía toda la prensa y todo. Y entonces hice el monstruo. Eso fue... ¿Qué año fue eso? Ay, no sé, ya, lleva muchos años. ¿Qué será? 10 años, más o menos, un poco más. Sí, 10 años. Porque ya he hecho 3 o 4 monstruos ya. Y el monstruo... El papá monstruo, el abuelo monstruo y así. Pero ese monstruo primero me generó que se me taqueó la vesícula. Los conductos, los coleodos, dicen, los conductos biliares se taquearon de tanta piedra de bilis, piedras de bilis. Entonces me generó que me tuvieron que operar, estuve un mes después de que entregué el monstruo. Y entonces era la tensión, porque en ese momento llegaban los periodistas, vos viste los que son los periodistas de fútbol, ¿no? Les gusta la polémica. Sí. Entonces a mí me habían dicho que tenía que mantener secreto, pero hasta se me subían en las tapias de la casa y todo. Tenía que esconderme en el carro porque me esperaban con el carro afuera. No voy a decir el periódico que era, pero estaban afuera y yo me tenía que agachar y todo, porque mi esposa decía, no está Fernando, porque todos querían ver el monstruo. Y llamaban por teléfono de que Saprissa le había dicho a los periodistas que podía hablar del monstruo y mostrarlo. Y después yo llamaba a Saprissa y me decían, no, usted no puede mostrar el monstruo. Hasta que, bueno, le devolví el monstruo a la gente. Buenísimo, buenísimo. Las experiencias de cómo el teatro también y las marionetas se aplican a diferentes... Todas las artes. A mí me encantan las artes plásticas también. Yo llevé 3 años de artes plásticas en la universidad de allá de Santa Fe, en la escuela Mantovani, pero de ahí me costaba mucho lo que era la figura humana. Entonces, viera cómo me cuesta, las manos especialmente, que es lo más difícil. Mi hermano sí es profesor de artes plásticas en Santa Fe y titiritero. Quedó en la familia para todos. Sí. Fernando, el teatro tradicional, la modalidad tradicional, el cara a cara, sí, es una cosa. Este tiempo nos obliga a la virtualidad. ¿En qué modalidad están trabajando esta obra? Ahora en el montaje del expresivo. Creo que en las dos, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, todavía no hay un protocolo, ¿no es cierto? Que va a ser en teatro. No sé si la van a volver a montar. Me están pidiendo que si en el futuro podemos hacer otra obra. Entonces vamos a ver si hacemos otra obra que tenga que ver con esto de que se llama el intruso, el hermano, ¿no es cierto? Cuando llega un hermano y todo. Ajá. Entonces en este caso va a ser un robot. Que el robot llega a la casa y entonces la mamá se empieza a encariñar demasiado con el robot. Entonces el niño empieza a rivalizar con el robot. Claro. Y entonces, porque el robot es perfecto, entonces el niño lo quiere desconectar. El niño lo encuentra en la calle y está primero fascinado con el robot y lo esconde porque la mamá se empieza a encariñar porque tiende la cama, lava los platos y todo. Entonces el niño ya no le está gustando nada porque le está robando el cariño y el amor. Fernando, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaste, por tantos años de interactuar con la gente, de hacerla reír, pero también pensar, y de hacerla sentir. Gracias. Voy a seguir trabajando hasta donde pueda. Yo digo que no me voy a pensionar en esto del teatro, porque siempre ha sido mi pasión y desde niño. Y quiero mandarle un saludo especial a todo el elenco del Expresivo, porque ha sido maravilloso. Y entonces un saludito a todos, me dijeron saludámelo. Buenísimo, buenísimo. Fernando Thiel, dramaturgo, teatrero, titiritero. Buenas noches. Gracias, un gusto.
Me quedo con esta frase de Fernando, el arte como salud, el arte como salud, como capacidad, como algo que nos permite recobrar la capacidad de expresarnos. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Las BN Tarjetas de Crédito del Banco Nacional te traen esta semana Elvira, de 1955, la primer película costarricense sonora, cine tico clásico, un recorrido por los primeros 60 años de producción cinematográfica nacional. El viernes 18 a las 9 de la noche, con repetición el sábado 19 a las 5 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Me llamo María Pérez. Soy de Costa Rica. Me vine persiguiendo el gran sueño americano. Y lo conseguí con todo y honores. ¡Chaparrita, que van a invadir tu país! No pueden invadir a mi país de esa manera. Yunque, atrápalos. María Pérez versus los superhéroes. Todos los lunes en Café Nacional. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¡Viniste a visitarme! ¡Qué felicidad! Hola, soy un parque. Existo para poder beneficiar tu salud física y mental. Rodeado por concreto, soy el espacio ideal para que puedan moverse. Soy el espacio en donde pueden compartir con otras personas y les ayudo a recuperarse del estrés. Me encanta ser parte de su día a día. Somos parte de un espacio vivo, por una ciudad más verde. Un mensaje del Gobierno de Costa Rica, MINAE, GIZ y el Gobierno de Alemania. Dentro de los documentales de fauna presentamos Los Caminos de la Danta. La muerte por atropello se ha convertido en una de las principales amenazas que enfrenta la fauna silvestre en Costa Rica. La danta centroamericana no es la excepción. El 17 de septiembre a las 10 de la noche y el 20 de septiembre a las 10 de la mañana y 7:30 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión.